Virginia García Costa, pues que ahora en estos días se ha jubilado y bueno, pues hacerle un reconocimiento por una trayectoria muy destacada que ella ha tenido. Y bueno, yo como tengo el encargo de la Dirección Regional del CIESAS, pues me gustaría decirles que realmente es un orgullo para nuestra comunidad eh, rendirle este reconocimiento a una investigadora cuya trayectoria ha marcado no solo a nuestra institución, sino al campo de la antropología histórica y de los estudios sobre riesgos y desastres en México y en América Latina. Entonces, pues a nombre de CIESAS agradezco profundamente a quienes hoy nos acompañan, a todos ustedes, a quienes están en línea y a quienes han aceptado participar generosamente con sus intervenciones y compartir su palabra en este reconocimiento. Creo que su presencia y las reflexiones que de aquí saldrán, pues eh, van a dar testimonio de la amplitud de la trayectoria de Virginia. Me voy a permitir leer, antes de darle la palabra a los invitados, una semblanza que amablemente nos ofreció el doctor Jorge Alonso a la Dirección Regional, quien es investigador emérito de CIESAS Occidente. Doctor Alonso, muchas gracias por su generosidad. Entonces, leo esta semblanza. Virginia García Costa es una antropóloga social e historiadora mexicana cuya trayectoria representa una de las contribuciones más sólidas y consistentes a la antropología histórica contemporánea. Formada en antropología social en la Universidad Iberoamericana y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha desarrollado su carrera en el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, institución en la que se integró desde los años 70 y donde consolidó una línea de investigación pionera sobre la construcción social del riesgo y los desastres. Su trabajo se distingue por la reconstrucción de procesos de larga duración que permiten comprender cómo se configuran históricamente la vulnerabilidad social y las respuestas colectivas ante crisis. La producción académica de la doctora García Costa se articula en dos campos mayores que dialogan entre sí. El primero es el estudio histórico y antropológico del riesgo y los desastres en México y América Latina, donde ha demostrado que fenómenos como sismos, sequías, huracanes o epidemias deben analizarse como procesos socialmente configurados que revelan estructuras de desigualdad, arreglos institucionales y culturas políticas específicas. El segundo es la historia social y económica de la alimentación en el México colonial, ámbito en el que ha examinado la escasez, los mercados y las estrategias de subsistencia como claves para entender tensiones sociales persistentes. A lo largo de varias décadas ha publicado más de 2 decenas de libros y cerca de un centenar de artículos y capítulos, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de estos campos. Un aporte de especial relevancia es su estudio sistemático de la obra y la influencia del antropólogo Ángel Paler. A través de este trabajo, García Acosta reconstruyó la dimensión teórica, institucional y pedagógica de Paler, situándolo como figura nodal en la formación de la antropología crítica mexicana. Esta indagación constituye, al mismo tiempo, una reflexión sobre la genealogía intelectual de la disciplina y sobre los procesos de transmisión del conocimiento académico. Su liderazgo institucional alcanzó una expresión notable durante su gestión como directora general del CIESAS entre 2004 y 2014, precedida por su desempeño en la dirección académica entre 1997 y 2000. En esos periodos impulsó la consolidación de programas de investigación
fortaleció la articulación entre sedes regionales y amplió los vínculos internacionales de la institución. Su gestión combinó rigor académico, planeación estratégica y apertura al diálogo, contribuyendo a la estabilidad y proyección de uno de los centros más importantes de las ciencias sociales en México. En el ámbito académico e internacional, ha construido redes de colaboración que atraviesan América Latina, Europa y Norteamérica. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987, con nivel 3 desde 2004. Asimismo, es miembro de número de la Academia de la Historia, donde ocupa el sillón número 5 desde 2013, distinción que reconoce la profundidad histórica y el alcance intelectual de su obra. Entre los reconocimientos recibidos figuran el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las palmas académicas del gobierno francés y el premio Casa Chata del CIESAS, indicadores de su proyección internacional y de la legitimidad de su trabajo entre comunidades científicas diversas. Un rasgo central de su trayectoria es su generosidad intelectual. García Costa ha sido formadora y mentora de varias generaciones de investigadoras e investigadores, promoviendo proyectos colectivos, espacios de discusión crítica y prácticas académicas colaborativas. Su disposición al diálogo y al acompañamiento formativo ha contribuido a fortalecer comunidades de investigación y a abrir nuevas líneas de trabajo. Su estrecha relación con Jorge Alonso constituye otro capítulo significativo de su labor institucional. Con visión estratégica apoyó la creación y consolidación de la Cátedra Jorge Alonso como un espacio permanente para el pensamiento crítico y el estudio de los movimientos sociales. Gracias a ese respaldo, la cátedra se convirtió en una plataforma editorial de alcance excepcional, con cerca de un centenar de libros publicados en poco más de una década, entre ellos títulos que han superado el 1.000.000 y el 500.000 de descargas, cifras inusuales en las ciencias sociales. Este proyecto ha ampliado públicos, articulado redes académicas transnacionales y fortalecido una ciencia social crítica y socialmente comprometida. Considerada en su conjunto, la trayectoria de Virginia García Costa revela una convergencia singular entre investigación de alto nivel, liderazgo institucional y ética académica. Su obra ha redefinido campos de estudio, su gestión ha fortalecido instituciones clave y su práctica colaborativa ha dejado una huella perdurable en colegas y estudiantes. Por la amplitud de su influencia y la proyección internacional de sus investigaciones, ocupa un lugar eminente entre las figuras que han renovado la antropología a escala mundial. Pues esto es lo que nos mandó el doctor Jorge Alonso, que me parece que es una semblanza muy completa, muy agradable. Yo quisiera sumar también el reconocimiento, el emeritazgo que recibió hace algunos meses, aquí en CIESAS, en diciembre. Y bueno, pues ahora pues vamos a iniciar con algunas palabras por parte de los invitados. También el doctor Andrés Fábregas nos acompaña por allá desde Chiapas. Vamos a iniciar con María Rodríguez. María Rodríguez Perdón, entonces aquí hay un pequeño cambio de orden. Primero va a ser Virginia
y después vamos a seguir con la atención. Ok, perfecto. Adelante, Virginia, te damos la palabra. Es que yo hablo de ellas, entonces. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, los que pudieron llegar en esta complicada ciudad, quienes están en línea. Preparé unas palabras que voy a dar lectura. Estar aquí hoy en este recinto en el que tantas veces he estado, en seminarios, en cursos, en asambleas o en reuniones de diverso tipo, y estar para recibir un reconocimiento y un homenaje desde mi institución, desde la sede a la que llegué hace 50 años, cuando tenía una veintena, yo de años, y toda una vida por delante, es para mí un gran honor y me provoca una enorme emoción. Gracias a Margarita Pérez Negrete, directora regional del CIESA Ciudad de México, por haber pensado en mí para llevar a cabo esta sesión de investigación y un cafecito, que ya es una costumbre de esta unidad regional del CIESAS, la sede madre de la institución, a la que pertenezco, inclusive ahora ya jubilada, como su investigadora emérita. Margarita me pidió que hiciera un breve recuento de mi desempeño profesional y de algunas de las líneas de investigación que he desarrollado a lo largo de esas 5 décadas, y es lo que he preparado para presentarles hoy. Seguirán a mi presentación amables intervenciones que he pedido a 3 queridos profesionales que conocen desde diferentes ángulos en qué ha consistido mi trabajo en el plano académico. Se trata de un maestro, de una colega y de una discípula. Mi maestro, que me formó desde mis años mozos, que me dirigió en el trabajo de campo, que más tarde me asesoró cuando tuve el honor de dirigir esta institución y que ha sido un apoyo constante, cariñoso y profundo, es Andrés Fabregas, actualmente profesor investigador del CIESAS Occidente en Guadalajara y fundador de otra de las 7 sedes de la institución, el CIESAS Sureste en Chiapas. Después vendrá una colega que, habiendo sido la autora de la primera tesis de licenciatura que dirigí en mi vida y de haber experimentado peripecias en nuestras búsquedas de archivo y en las posturas teóricas y metodológicas sobre los temas que compartimos, se ha convertido en una especialista internacional de un tema fundamental como es el estudio histórico-social de las epidemias. América Molina. América ahora es profesora investigadora del CIESAS en esta sede de la Ciudad de México. Y una discípula a la que conocí el día que presentó su examen de licenciatura en antropología en la Universidad Central de Venezuela. Una chiquilla entonces, pero que desde entonces se vislumbraba con un potencial académico de grandes alcances y que tuve el privilegio de dirigirle su tesis de maestría en esta misma sede del CIESAS. La ahora doctora María Rodríguez, especialista en riesgo y desastres desde la historia y la antropología. Les agradezco a los 3 el haber aceptado estar aquí y por haberme enseñado mucho de lo que sé. Bueno, pues empiezo. Uno se hace profesional con el paso de los años, dedicándose a ello, disfrutando lo que se hace, siendo constante y persistente en las tareas que emprende, pero sobre todo contando con el apoyo necesario tanto en términos personales y familiares como en términos institucionales. Y en este último sentido, el CIESAS ha sido el lugar ideal para desarrollar labores de investigación con libertad académica, con, durante décadas, ahora ya no tanto, generosa cobertura material y física, con equipos de compañeros y colegas, tanto administrativos como académicos, que rodean el trabajo que uno lleva a cabo día con día, semana con semana, mes con mes y año tras año. El cobijo institucional fue fundamental en mi formación, desarrollo y evolución profesional. Primero en el CICINA, al que allá por 1973 entré como becaria de un proyecto de investigación colectivo, y después en el CIESAS a partir de su constitución como tal en 1980. Cuando me incorporé al CICINA, estaba terminando mi licenciatura en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y me preparaba para hacer el trabajo de campo que entonces se exigía de un mínimo de 6 meses.
Tuve la fortuna de ser invitada al proyecto de investigación colectivo en ciernes sobre la formación histórica de una región con características peculiares como sociedad criolla, nunca antes estudiada. Me refiero a los Altos de Jalisco. Ángel Palerm había encomendado dirigir este proyecto, que como todos los demás era colectivo, a uno de sus discípulos, estudiante entonces del doctorado, Andrés Fabregas. Este proyecto formaba parte de aquella preocupación que albergaba Palerm de que la antropología debía cubrir otros campos de investigación que estaban por entonces invisibilizados. Y así nació este, con estudiantes de licenciatura y maestría en antropología social haciendo sus respectivas tesis. Una combinación que resultó sumamente fructífera, pues mientras nos formábamos en el aula, ejercíamos lo aprendido en el campo. Como decían nuestros maestros antropólogos, la mejor aula es el campo. Y hay una frase que en este libro fundamental, fundacional del CIESAS, el número 1 de ediciones de la Casa Chata, que habla de toda la normativa inicial del CICINA, insiste mucho en esto, ¿no? Las mejores aulas es el campo. Todos los participantes en ese proyecto obtuvimos nuestros grados y la mayoría de esas tesis fueron incluso publicadas. En esas épocas, mis entonces compañeras de estudio, de trabajo de campo, de peripecias en nuestros inicios en una nueva disciplina y de experiencias totalmente ajenas a nuestro contexto cotidiano, se convirtieron en mis amigas entrañables. Amistad que conservamos hasta el día de hoy y espero por muchos años más. Doña Gallar, Carmen Icazuriaga, Carmen Bueno. Muchas gracias, Lady Gándara estaría entre ellas, pero se nos fue muy pronto. Cada una de ellas siguieron carreras académicas como yo o fueron funcionarias públicas, todas ellas brillantes, comprometidas, con una formación sólida que mantienen en los espacios en los que se han desempeñado. Ay, mil gracias, muchas gracias. Estoy contando como mi historia. Fuimos, pero para que vean cómo se forma un profesional. Fuimos parte de una serie de generaciones privilegiadas que tuvimos como maestros en el aula y en el campo a un grupo de antropólogos que coincidieron en la Iberoamericana en la década de los 70. Conjuntarlos como profesores, de los que fuimos beneficiadas esas generaciones, era parte de ese proceso formativo de nuevas líneas en y para la antropología mexicana. Imagínense que entre nuestros maestros, además de Palermo y del aquí presente Andrés Fábregas, estuvieron antropólogos de la talla de Arturo Barman, de quien fui asistente en un curso en la universidad, Luis Reyes, Mercedes Olivera, Carmen Viqueira, Guillermo de la Peña, Miguel Bartolomé, Roberto Varela, Brigitte Boen, Juan Vicente Palermo y otros más. De ellos, lamentablemente, ya muy poco sigue por acá. Mi formación y desempeño profesionales se desarrollaron entonces en ese entorno, desde la licenciatura, haciendo investigación como parte de proyectos colectivos o de seminarios a los que fui invitada y de los que más tarde yo era responsable. Con el tiempo fueron creciendo en complejidad, en composición, en contenido y en alcances. La maestría la hice también en la Iberoamericana, en las instalaciones provisionales que se montaron después del temblor de 1979 y fue también en antropología social. Obtuve los grados correspondientes en 1975 y 1986. En el caso de mi examen de maestría, podría haberse celebrado un poco antes, pero se presentó un hecho imposible de postergar y que ha sido uno de mis dos mayores tesoros en la vida. El otro tesoro está conectado. No se ve ahí, pero está conectado. El nacimiento de mi segundo hijo, José Manuel. Pues fíjense que 15 días antes de la fecha programada para el examen de maestría, nació. Ya para entonces, desde recién nacida, me había acompañado jugando a mi lado en la investigación y redacción de esa tesis,
mi primer tesoro natal. Qué tonto. La influencia palermiana la recibí desde mi primer año de formación, tanto directamente a través de sus clases en las aulas de Churubusco, que era un verdadero privilegio. Salía uno de las clases así como si hubiera bajado el Espíritu Santo con las 7 lenguas, o cómo se dice, como de sus publicaciones sobre historia de la etnología, considerada en el medio como una Biblia. Esa influencia directa e indirecta también la recibí de esos profesores, muchos de ellos formados dentro de la Escuela de Evolucionismo Multilineal, de la metodología de la ecología cultural y de la combinación exitosa entre las dos disciplinas en las que finalmente me formé, la antropología social y la historia. Por todo ello, ya mi tesis de maestría tuvo un componente histórico determinante. Esa tesis se derivó de mi participación en otro proyecto colectivo al que también nos invitó Paler, dedicado a uno de esos otros temas que la antropología debía atender. El proyecto se titulaba Minorías étnicas no indígenas en México. Incluía estudios sobre inmigrantes extranjeros, españoles, norteamericanos, chinos, pero también sobre otras minorías que por entonces estaban poco o nada estudiadas. Judíos, libaneses, negros, un nombre que en la actualidad jamás se usaría para identificar a los afromestizos o afromexicanos. El director general del proyecto era un antropólogo culturalista británico, Michael Kenny, que como tantos otros y de corrientes diversas, pasaron por el CICINA para fortalecer esas nuevas miradas de la antropología que forjaron toda una escuela en México e Hispanoamérica. Entre los que vinieron a darnos conferencias, cursos o seminarios están, y miren nomás qué afortunados fuimos, Lawrence Krader, Eric Wolf, que hasta nos acompañó en nuestra estancia de campo de trabajo en Oxford, John Murra, William Sanders. Imagínense lo que significaba para un estudiante de licenciatura poder conversar y hasta analizar sus datos con esos personajes casi míticos de la antropología mundial. Un lujo y un privilegio. Roberto Cardoso de Oliveira, el inolvidable antropólogo brasileiro, fue uno de esos invitados de lujo que vino al ya convertido en Ciesas e invitado por Guillermo Bonfil, a la sazón director de la institución. Vino a dictar un curso. De él guardo el cuaderno de apuntes de cada clase que nos dio, que era alrededor de los temas que él trabajó siempre, pero en particular sobre el concepto que recién había acuñado, el de fricción interétnica. Estando en ese curso fue que me invitó a hacer una estancia en la Universidad de Brasilia, a la que Cardoso de Oliveira estaba adscrito por entonces, a inicios de la década de los 80. Lo hizo con una generosidad inaudita para que mi traslado y también el de mi esposo Manuel fuéramos recibidos en la Universidad de Brasilia y en la comunidad de estudiantes de posgrado en las mejores condiciones. A Manuel, mi compañero crítico y cómplice, a Manuel le consiguió una beca de la OEA, Ron Cardoso, y a mí me dieron un cubículo en las catacumbas, que así se llamaba el lugar que teníamos asignado a los estudiantes de posgrado, condiciones realmente únicas e irrepetibles. En Brasilia conocí como compañero de la maestría a alguien que ha sido desde entonces mi colega, amigo querido y brillante antropólogo, Gustavo Luis Ribeiro, que está aquí. De ahí se derivó también mi conocimiento de los niveles que alcanzaba la antropología brasileira ya por entonces. Y se sembró la semilla que después germinaría de muchas formas. Una de ellas ocurrió durante mi gestión al frente del CIESAS, la creación de los que denominamos EMBRAS, sin H, Encuentros Mexicano-Brasileiros de Antropología, que han logrado en efecto encuentros periódicos y organizados entre quienes practican la antropología en los dos países en los que más fuerza tiene y ha tenido la antropología latinoamericana. De los hembras somos responsables Gustavo Luis Ribeiro y yo. Fue muy importante en su arranque Ernesto Isunza, investigador ahora del CIESAS Golfo y que era director académico de la institución, con quien también impulsamos la Biblioteca Mexicano-Brasileña de Antropología entre el CIESAS y la Universidad de Brasilia, la cual me temo que está en receso a cerrar. No así los hembras,
que desde 2011 se han celebrado alternadamente en México y Brasil, gracias al apoyo de nuestras contrapartes y de la suma de antropólogos mexicanos de la UAM Iztapalapa, de la UNAM y otras instituciones. Con ellos estamos ya pensando en el próximo encuentro que será aquí en México. Las guías siempre ha sido discutir y comparar temas que trabajamos en ambos lados y que entre los investigadores responsables no ha habido intercambio. Varios libros y proyectos se han desprendido de los hembras. Desde la maestría, como les dije, había probado las mieles de esa inevitable combinación entre antropología e historia, que era una de las perspectivas de muchos de los que nos formaron, incluido el propio Palermo. Me había atrapado el trabajo histórico, ese escudriñar en archivos inagotables, ese reto que implica intentar resolver no solo preguntas, sino incluso hipótesis con seres inanimados como son los archivos. A los documentos no les puedes hacer preguntas directas, como cuando haces investigación de campo, sino que uno debe buscar las respuestas correspondientes en un mar de papeles que obviamente nunca tienen como título el tema que estás buscando. En mis pesquisas incursionando en la historia a partir de buscar en el pasado lo que el presente nos mostró en el proyecto de minorías étnicas no indígenas en México y de las preguntas derivadas del mismo, me adentré en el estudio del México colonial tardío, con un proyecto de investigación sobre el origen del control de nichos económicos, con el caso particular de la producción de trigo, la elaboración de harina y de pan. Gloria Ortiz, Clarenena Suárez y yo nos metimos a los archivos, en particular al entonces denominado Archivo del Antiguo Ayuntamiento, hoy Archivo Histórico de la Ciudad de México. Me encontré con datos desconocidos y muy importantes sobre la temática. Menciono entre ellos en particular cientos de legajos trabajados de una serie de precios del trigo de casi 80 años durante el siglo XVIII, que daba cuenta, entre muchas otras cosas, de la ocurrencia de crisis agrícolas en el pasado. Albricias era el equivalente en trigo de lo que Enrique Florescano había encontrado para el maíz y permitía no solo hacer comparaciones en términos de producción cerealera, sino de la alimentación en la época colonial, de los monopolios que existían y se mantuvieron, y particularmente de las crisis agrícolas. Fue así como a mi directora original de la tesis de maestría, que era Carmen Viqueira, se sumó como codirector el propio Florescano, con quien habría de trabajar en muchos proyectos más a lo largo de mi vida y de su vida, y de quien aprendí mucho, incluyendo el gusto por la comida oriental. Me embarqué entonces en el doctorado. Mi ilusión era estudiarlo en el Colegio de México, pero mi condición de madre de 2 chiquitines y de investigadora en el CIESAS no hacían posible una dedicación de tiempo completo y exclusiva como el Colmex exigía. Me decidí por la UNAM y entré a la Facultad de Filosofía y Letras, donde pude ir haciendo doctorado en etapas, lo cual conciliaba con mi condición personal, pero también me permitía elegir cada semestre a 1 o 2 profesores para tomar los seminarios, ya que era semiescolarizado. Y así pude tomar clases con, por ejemplo, Edmundo Gorman, Juan Ortega y Medina, Ernesto de la Torre o Roberto Moreno de los Arcos. Obtuve el grado en 1995. Como ven, eran épocas en las que tener un doctorado no era un requisito inexorable para tener una plaza o para pertenecer al SNI, como es ahora. Yo obtuve mis 3 grados a lo largo de 3 décadas. Licenciatura en 75, maestría en 86 y doctorado en 95. Sin embargo, ingresé al SNI como candidato desde 87, apenas por maestría. Y en 2022, 35 años después, me dieron el emeritazgo. Era verdaderamente otras épocas. Ahora que lo veo a la distancia, creo que entonces era un poco más fácil y también más productivo, pues el no tener esa, digamos, prisa en la obtención de los grados permitía, además de tener y cuidar de una familia, llevar a cabo el trabajo de campo o de archivo con una temporalidad más amplia. La obtención de los grados en la actualidad está sujeta a una carrera meteórica, al grado que un estudiante llega a obtener los 3 grados en una misma década. Claro que en ello juegan otros factores como la escasez de plazas para investigadores, lo reducido de los salarios que han de complementarse con el ingreso del SNI, la exigencia de contar con este último para obtener financiamiento de proyectos, etc.
El mundo académico sin duda ha cambiado mucho en estas décadas y no sé si para bien. Parte muy importante de mi formación han sido las estancias de investigación llevadas a cabo básicamente en el extranjero, pues ello permitió no solo ampliar mis horizontes, sino profundizar con otras miradas en los temas trabajados e internacionalizar lo que desde México íbamos aprendiendo y que muchas veces resulta contrastante con lo existente en otros espacios, sobre todo los ubicados en el norte global. En mi caso fueron particularmente importantes las que realicé con duraciones diversas desde una semana hasta 8 meses en Santa Fe, en la School for Advanced Research, en la Universidad de Brasilia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, en el Rachel Carson Center for Environmental and Society de Múnich, en la Universidad de Sassari en Cerdeña, Italia. Sin duda, las estancias de investigación en el Archivo de Indias en Sevilla fueron determinantes, pues sumaron datos que en archivos nacionales nunca encontraría, además de que quienes conocen Sevilla pues tiene un olor especial, como dice la canción. Las varias estancias en Alicante, España, derivadas de los proyectos a los que me han amablemente invitado durante los últimos casi 10 años mis colegas de la Universidad de Alicante, con un eje básicamente histórico y comparativo, han sido de enorme riqueza. Pero eso forma parte de otra etapa de mi vida de la que hablaré más adelante. Y los colegas de la Universidad de Alicante me dijeron que estarían escuchando esto por ahí. Paso entonces a esta segunda parte de lo que hoy les quiero compartir. De nuevo, atendiendo a las sugerencias de Margarita Pérez Negrete, haré referencia breve a las líneas de investigación que he desarrollado a lo largo de mi vida profesional, que de alguna manera se han delineado y lo que he mencionado antes sobre mi formación profesional. Algo de lo que les voy a contar lo dije en una conferencia aquí hace un par de años, que se publicó el año pasado en la colección El Ciesas ante los problemas de México. Incursioné en el estudio de la historia de la alimentación histórica, específicamente del México prehispánico y colonial. Me encontré información valiosa e inédita sobre momentos críticos en la agricultura denominados crisis agrícolas, como lo que les dije que estaban de moda en aquellas épocas entre los historiógrafos franceses. A partir de estudiar los efectos de la producción, los precios y el consumo, en específico del trigo en el centro de Nueva España, y los efectos de las crisis agrícolas, fue posible ir identificando vetas desconocidas en varios campos. Por un lado, el consumo generalizado de trigo en Nueva España, sobre todo en áreas urbanas, estoy hablando del siglo XVIII, en las que era desconocido e incluso negado. Por otro, que dichas crisis agrícolas, a las que más tarde llamaríamos desastres, se asociaban con la presencia de fenómenos climáticos extremos como la sequía o las heladas. Pero esta asociación no era monolítica, pues para que realmente se desatara el desastre, intervenían otros factores de índole social, económica y política, como la especulación con un producto de consumo básico y entonces la pobreza creciente, la gestión inadecuada de la crisis misma. Se fueron así delineando los elementos que componen un desastre que más adelante identificamos con la vulnerabilidad y el riesgo. Un recorrido de esta primera etapa en los estudios sobre la temática que podríamos denominar de las crisis agrícolas a los desastres, ya la he relatado en algunas publicaciones. En ello estaba revisando documentos históricos junto con teoría y metodología que circulaba por entonces, que era mayoritariamente escrita en el norte global y era atendiendo otras realidades que no eran la nuestra, o sea, bibliografía que no nos servía, planteamientos que no nos eran útiles con nuestras realidades. Y en ello estaba cuando ocurrieron los sismos de 85. Dado que había incursionado en el tema de las crisis agrícolas, inicié una nueva línea de investigación que en términos generales puede denominarse de desastres históricos, una temática hasta entonces inédita, no solo en la institución y a nivel nacional, sino incluso a escala internacional como tal, que se ha ido construyendo a partir de lo que la realidad histórica y contemporánea fue mostrando conforme avanzamos en nuestras investigaciones, tanto de documentos como en el campo. Y a partir también de cuestionar estos paradigmas teóricos hasta entonces vigentes y proponer nuevas miradas teórico-metodológicas para estudiar los desastres.
La perspectiva de la antropología, desde la ecología cultural y más tarde la ecología política, y en ello fue muy importante mi maestro, mi querido Anthony Oliver Smith, antropólogo de la Universidad de Florida en Gainesville, llevó a que esa línea la denomináramos estudio histórico antropológico de los desastres, que como tal se ha difundido y aplicado en diferentes partes. El tipo de estudios que he desarrollado ha requerido además de un trabajo interdisciplinario, que es poco común en nuestras especialidades. O sea, es común hablar de interdisciplina entre científicos sociales diferentes, pero no en el que me tocó hacer a mí. Pues lo he llevado a cabo con físicos y geofísicos, específicamente con sismólogos y con especialistas en ciencias de la atmósfera, particularmente con climatólogos. Los resultados de esta combinación, ineludible para estudiar desastres asociados con amenazas naturales, han sido novedosos y en ocasiones han dado resultados inesperados para las ciencias exactas, como identificar fallas activas que eran desconocidas o secuencias de huracanes y presencia del fenómeno del Niño que no estaban registradas. A partir de trabajar el tema de los desastres agrícolas, el caso de los huracanes llamó poderosamente mi atención. A diferencia de los temblores, los huracanes sí son predecibles al ser parte de la variabilidad climática. Son recurrentes y esa recurrencia permitía lanzar hipótesis relacionadas con las respuestas de la sociedad en diferentes momentos y espacios históricos. Una de esas hipótesis plantea que las comunidades no se han comportado como entes pasivos ante la presencia de fenómenos naturales recurrentes y potencialmente destructivos, como los huracanes. Y a partir de ello, rastrear en el pasado y en el presente esas que he denominado estrategias adaptativas y su posible uso en la actualidad para intentar nutrir los mecanismos preventivos ante tales amenazas. De varios proyectos de investigación en los que he participado en los últimos años, sobre todo desde 2018, que han sido desarrollados entre investigadores latinoamericanos, españoles e italianos y financiados básicamente por el Ministerio de Economía del Gobierno español a través de la Universidad de Alicante y otros proyectos financiados en la Universidad de Nápoles, Federica II, financiados por la Comunidad Europea. De ellos he aprendido muchísimo. Han tenido como uno de sus objetivos la comparación entre las regiones que constituyeron en su momento parte de la monarquía hispánica. El título general podría ser el de Historia y Clima a ambos lados del Atlántico, particularmente en el periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo. A partir del planteamiento de hipótesis conjuntas, entre ellos los de aquel lado y los de este lado, y de revisión exhaustiva de archivos en ambos lados, hemos encontrado resultados novedosos tanto en términos climatológicos como sociales, políticos y económicos. Les pongo un ejemplo. El proyecto que incursionó en la gestión del riesgo dentro de la monarquía hispánica, incluyendo casos de lo que hoy es Hispanoamérica, España e Italia, y el sur de Francia, y que gracias a la riqueza documental existente, la discusión constante y la comparación de sus resultados, ha generado frutos en algunos casos insospechados, tanto en coincidencia como en disidencia de dichas actuaciones. Los resultados se han publicado, es decir, cómo la monarquía hispánica, siendo la monarquía hispánica en todos estos territorios, actuaba de manera diferencial, qué tenía que ver la distancia, cómo se hacía la gestión de muchos detalles que no vieron. El Colegio de Michoacán ha jugado un papel clave en el desarrollo de estos proyectos. La incursión en el discutido tema del antropoceno era inevitable. Hemos trabajado alrededor de ello desde los desastres como uno de los ejemplos más límpidos de esa nueva etapa en la que el hombre ha creado amenazas socionaturales que provocan que la presencia de amenazas naturales ocasione cada vez más daños, efectos e impactos. A ello me he dedicado también en los últimos años, sobre todo a partir de participar en el proyecto del Antropoceno como crisis múltiple, perspectivas latinoamericanas. El proyecto empezó en 2021 y este año termina. Fue convocado por el CALAS, que es un centro de estudios avanzados México-Alemania ubicado en Guadalajara, y la Universidad de Bielefeld en Alemania. La idea ha sido mostrar cómo ha evolucionado la presencia del antropoceno
en las regiones que tomamos para estudio, que son la Gran Mesoamérica, término que yo introduje en el proyecto, emulando el utilizado por Andrés Fábregas sobre la Gran Chichimeca. El Caribe, los Andes, la Amazonia y el Cono Sur son las regiones en las que dividimos América Latina. Los temas trabajados son los que aparecerán en los 6 handbooks resultantes sobre minería y energía, uso del suelo, biodiversidad, cambio climático, del que me tocó a mí ser coeditora, agua. Todos están apareciendo también en español, editados por Claxo. La idea de conjunto ha sido sistematizar desde la perspectiva latinoamericana las multifacéticas crisis ambientales que alcanzaron y traspasaron los límites planetarios de los sistemas Tierra y condujeron al nuevo tiempo geológico conocido como Antropoceno. No existía algo así producido en conjunto con datos de archivo hemerográficos y bibliográficos generados en América Latina, pues la mayoría de lo que se ha producido ha sido a partir de lo que denominamos el norte global. Y, como ocurrió en 85, la epidemia de COVID-19 originada por el virus SARS-CoV-2 obligó de manera natural a desarrollar varios proyectos de investigación, seminarios y discusiones de la concepción de las epidemias históricas y contemporáneas como desastres. Una de las especialistas nacionales es justamente América Molina, de quien tanto he aprendido. Al incursionar en el estudio de esa epidemia en particular de la COVID, de sus manifestaciones, efectos e impactos, y de revisar la bibliografía existente, advertimos algo que nos alarmó. El estudio social e histórico de los desastres que hemos realizado ha dejado una cantidad muy apreciable de aprendizajes que fue producto de un largo recorrido para lograr identificar y reconocer las causas originales responsables de que los eventos extremos de la naturaleza se conviertan en desastres. Pero dicha discusión no formaba parte de las reflexiones relacionadas con la pandemia, producto de una amenaza biológica. En varias publicaciones nos hemos referido a ello y a la necesidad de iniciar discusiones con estudiosos de la antropología de las epidemias, los antropólogos de los desastres y los antropólogos médicos. Y gracias, Eduardo Menéndez, por el mensaje que me mandó ayer. Pues hemos caminado en rutas paralelas que deben encontrarse y avanzar de manera conjunta. Me embarqué entonces en 2 experiencias, una a escala latinoamericana y otra a escala mundial. Ambas dan cuenta de la mirada antropológica sobre lo que podríamos denominar vivir en y con la epidemia. La realizada, que reúne casos de una docena de países latinoamericanos, incluyendo varios centroamericanos que generalmente se agrupan como Centroamérica, pero en este caso están vistos de manera independiente. Aparentemente estos casos se parecen, pero revisando a profundidad presentan enormes diferencias en la forma como vivieron la pandemia. En el caso mexicano tiene capítulos de 2 egresados de los posgrados del CIESAS, ambos presentes hoy aquí, María Rodríguez y Raimundo Padilla. El libro que lo editó Bergham Books, se llama A Revelatory Pandemic, una pandemia reveladora, desastre, ciencia social y COVID, que salió a la luz apenas ahora en diciembre del año pasado y que coordiné con el antropólogo guatemalteco-estadounidense Roberto Barrios. La experiencia, que atiende una escala mundial, lo llevé a cabo con la antropóloga estadounidense Susana Hoffman, especialista en desastres desde hace muchos años. Nos propusimos explorar cómo los antropólogos de una docena de países estudiaron y vivieron la pandemia y la pospandemia. Desde Noruega hasta México, pasando por Estados Unidos, América, China y la India. Las diferencias evidentes dan cuenta de la forma en que el contexto, el tipo de cultura y la realidad delineó las experiencias de cada realidad. Bueno, de cada espacio estudiado. Está a punto de salir el libro resultante bajo el título In Placement, Global Outbreaks and the Anthropology of Isolation. Y también estuvo a cargo de la edición la editorial Bergham Books, que por cierto tiene un catálogo de obras de antropología muy importantes que si no los conocen, los invito a revisar. Y en este libro participa Gustavo Luis Ribeiro, aquí presente, y Severín Durín del CIESAS Noreste, quien no iba a poder estar. Como resulta evidente, las reflexiones teóricas y metodológicas, de la mano con los datos aportados por la realidad,
han sido una constante en el desarrollo académico. La participación en proyectos colectivos, en seminarios, en conferencias, han rendido frutos sospechados. Gracias a ello hemos podido hacer propuestas teórico-metodológicas y conceptuales que con el tiempo han llegado a ser centrales en el estudio histórico-antropológico de los desastres. Los nuevos temas y problemas que surgieron con el paso de los años y de las experiencias que les he relatado se fueron derivando de las que les antecedieron al plantear nuevas preguntas e hipótesis que permitieran responder de mejor manera preguntas como las siguientes. ¿Realmente qué son los desastres? ¿Cómo podemos entenderlos mejor en términos de una gestión más efectiva? ¿Qué nos enseña el estudio cuidadoso del pasado para entender el presente en determinadas temáticas que son claves en nuestro devenir? ¿Qué papel han jugado las estrategias adaptativas desplegadas por la población afectada por estas amenazas naturales? ¿Qué de todo ello podemos aprender para aplicar a nuestras realidades actuales? Muchos temas quedan pendientes. No nos ha dado tiempo de atenderlos todos ni nos va a dar. Pero quisiera mencionar en particular uno de ellos relacionado con estas denominadas estrategias adaptativas. Se trata de conocer y explorar las estrategias, acciones, prácticas, formas organizativas que han desarrollado las poblaciones indígenas mexicanas. Con seguridad no han sido entes pasivos ante la presencia de las amenazas naturales y han vivido con ellas por generaciones. Algo se ha trabajado al respecto, pero son necesarias investigaciones puntuales, siguiendo los aprendizajes que el estudio histórico-antropológico de los desastres nos han dejado y en el que el CIESAS ha sido un faro que debe seguir iluminando esas temáticas tan relevantes. Termino parafraseando a uno de mis colegas añejos, maestro en muchas lides y amigo querido, me refiero a Jorge Alonso. Y mira, él escribió La Semblanza y ahora yo lo... ¿Será que estamos muy cercanos? Me basé en un texto reciente que me compartió Jorge Alonso y que incluye reflexiones sobre la gratitud, que es la mejor expresión de lo que siento ahora por el CIESAS y por el mundo académico y familiar que me rodea. Hay palabras que se desgastan por su uso y otras que se empobrecen por omisión. Gratitud pertenece a ambas categorías. Se pronuncia con facilidad en discursos ceremoniales y, sin embargo, rara vez se piensa con rigor. Agradecer no es un gesto decorativo ni una fórmula de cortesía. Es una toma de posición frente al mundo. Implica reconocer que nada verdaderamente humano se construye en soledad y que todo proyecto intelectual, político o afectivo descansa sobre tramas de apoyo que no siempre figuran en los créditos. En estos tiempos marcados por la competencia, la precarización institucional y la obsesión por el mérito individual, la gratitud cobra todo su sentido. Agradecer es reconocer que se ha recibido. Así que agradezco al CIESAS, a mis maestros y compañeros, a mis amigas entrañables y sin duda a mi insustituible familia. Qué bonitas palabras, toda una trayectoria, toda una vida. Bueno, es algo que se dice fácil, ¿no? Pero ¿cuántos años? 50. Sí. Pues ahora vamos a pedirle, agradecer nuevamente a invitados y darle la palabra a María Rodríguez. Ya habló Virginia sobre ya algo nos comentó ella, pero yo me voy a permitir leer una breve biodata de María Rodríguez. Ella es antropóloga, maestra en antropología social y doctora en ciencias sociales, especializada en el estudio histórico y social de los desastres. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán y forma parte de la red GERIDE sobre políticas públicas de gestión del riesgo en Latinoamérica,
así como de la Red Temática de Estudios Interdisciplinarios sobre Vulnerabilidad y Construcción Social del Riesgo. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Se desempeña como catedrática del Doctorado en Gestión Integral del Riesgo de Desastres de la ENAPROC y es Academic Advisor de la Oxford Research Encyclopedia. Coordina el Seminario Permanente de Estudios Históricos y Sociales sobre Endemias y Epidemias en Iberoamérica. Sus investigaciones abordan desastres, cambio climático, desigualdad, vulnerabilidad social y crisis ecológicas, y ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y de divulgación. Entre sus reconocimientos destaca la mención especial del premio Rafael María Baralt por su libro Plagas, Vulnerabilidades y Desastres Agrícolas. Su obra más reciente es Y tembló en el sur de Morelos, sobre las respuestas sociales tras el sismo de 2017 en Cocula. María, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Y muchas gracias a Margarita por la invitación y a Virginia por el honor. Y bueno, siempre es un gusto coincidir con América y pues muy agradecida. Decirles que es un privilegio realmente estar aquí para rendir homenaje a la doctora Virginia García Costa, a quien considero una figura fundamental para el CIESAS y para el desarrollo de los estudios históricos y sociales de desastres en América Latina. Digo privilegio no solo por la magnitud de su trayectoria académica, sino por lo que ha significado para tantas personas, entre las que me incluyo, y por acá el doctor Raimundo Padilla también. Empiezo señalando que cuando hablamos de calidad académica, estamos hablando de Virginia García Costa. Conocí Virginia primero a través de sus textos alrededor del 2009, cuando yo era estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela. En ese momento sus investigaciones no solo me ayudaron a comprender los desastres desde una perspectiva distinta, sino que me permitieron imaginar que era posible estudiarlos con rigor, sensibilidad y compromiso social. Gracias a sus aportes, incluso se consolidó en mi universidad una asignatura clave, que además me atrevería a decir la primera en América Latina, Antropología de los Desastres. Años más tarde, en 2011, tuve el honor de conocerla personalmente cuando aceptó formar parte de mi comité de examen de grado. Posteriormente, al ingresar al CIESAS como estudiante de maestría, Virginia aceptó dirigir mi tesis. Desde entonces hemos compartido horas de discusión académica, trabajo de campo, reflexiones colectivas y aprendizajes profundos. Con el tiempo, ese vínculo académico se transformó en una relación de confianza, respeto y afecto. Ha pasado más de una década desde aquel primer encuentro y a lo largo de este tiempo hemos coincidido en proyectos, publicaciones, eventos, redes de investigación y hoy puedo decir con enorme orgullo que es mi maestra, colega y amiga. Virginia ingresó al CIESAS por allá en el año 1973, una institución a la que dedicó su vida profesional. Fue directora académica, directora general y una figura clave en la consolidación del centro como un referente nacional e internacional en materia de docencia e investigación. Su producción académica es vasta y ampliamente reconocida, al igual que los numerosos premios y distinciones que ha recibido. Entre ellos, algunos de los que ya mencionó Margarita, el Javier Clavijero otorgado por el INAH, varios premios Casachata del CIESAS, un homenaje de la Universidad de Salamanca, presidenta de honor en Campiñas, miembro del Consejo de Orientación en Marsella, distinción como investigadora de la Universidad de Xinjiang en China y la condecoración de palmas académicas en grado de caballero por el gobierno francés. Pero más que hacer un recuento de cargos o de reconocimientos, me gustaría destacar el sentido profundo de sus aportes. Virginia transformó de manera decisiva la forma en la que entendemos los desastres en nuestra región. Sus trabajos posteriores a los sismos de 1985 marcaron un antes y un después, al mostrar que las catástrofes no son únicamente eventos naturales, sino procesos históricos, sociales y políticos. A partir de ese giro se consolidó el estudio histórico y social de los desastres y se impulsaron obras fundamentales como Historia de Desastres en América Latina, así como grupos de académicos claves, tal es el caso de la Red de Estudios de Prevención de Desastres en América Latina, mejor conocida como la RED. Desde entonces, sus aportes se han manifestado en forma constante,
ampliando y enriqueciendo los temas de estudio y las categorías de análisis para comprender las complejidades de los desastres. En sus investigaciones ha sido fundamental la comprensión de la vulnerabilidad social, complementada con propuestas teóricas y empíricas que hacen evidentes los procesos sociales y comunitarios de respuestas a las crisis. Ha perfilado conceptos esenciales como la construcción social del riesgo y la construcción social de la prevención, herramientas claves para abordar los desafíos contemporáneos. Además, ha estudiado la percepción social del riesgo, el rescate de saberes prehispánicos sobre fenómenos naturales y manejo de riesgos, y las representaciones sobre las catástrofes y las crisis económicas. Sus obras son fundamentales para conocer la presencia, la frecuencia y la escala de manifestaciones históricas como los sismos, el ENSO, entre otros fenómenos hidrometeorológicos como las sequías e inundaciones. Y recientemente, como ella misma lo señaló, los trabajos sobre antropoceno y la pandemia por la COVID-19, que además con relación a esta última problemática, Virginia me parece que supo leer con gran lucidez los desafíos del presente, incorporando la pandemia al análisis de la antropología de los desastres y mostrando cómo las crisis sanitarias exacerban problemáticas sociales preexistentes como desigualdad, precariedad y exclusión social. Merece especial reconocimiento el libro Antropología de los Desastres en América Latina. Esta obra evidencia el desarrollo y la consolidación de este campo en y desde nuestra región y subraya la imperiosa necesidad de analizar y reflexionar críticamente los contextos sociales, los procesos históricos que los han configurado y las particularidades que definen a los desastres en este lado del río. Este libro además nos revela el largo camino que aún queda por recorrer en la región en general y en ciertos países de manera particular para documentar, interpretar y analizar los desastres con el fin de propiciar sociedades menos vulnerables y entornos más seguros, y reducir los riesgos asociados a amenazas históricamente documentadas y que ahora afectan a millones de personas expuestas a sus efectos e impactos. El capítulo sobre México, escrito precisamente por Virginia, destaca con fuerza y coherencia la robustez de la antropología de los desastres en este país, campo que me atrevería a decir se ha consolidado aquí de manera excepcional en comparación con el resto de Latinoamérica y en buena parte gracias a su labor. Otro aspecto fundamental de su legado, también lo refirió brevemente en su intervención, ha sido su compromiso con el trabajo interdisciplinario. Gracias a su impulso, el CIESA se convirtió en un espacio de diálogo entre antropólogos, historiadores, geógrafos, médicos, ingenieros y otros especialistas en un contexto académico que no siempre facilita este tipo de encuentros. Esa apuesta por la interdisciplina ha enriquecido profundamente la forma en la que pensamos la vulnerabilidad y el riesgo de desastres. Otro aspecto fundamental del trabajo de Virginia que considero que merece ser destacado es su contribución a la historia de la alimentación. A través de sus investigaciones mostró cuestiones relacionadas con la escasez y el abasto de alimentos en distintos momentos de la historia de México. Develó cómo el acceso al maíz, al trigo o a la carne no puede entenderse únicamente como un problema económico o productivo, sino como un fenómeno profundamente social. Sus trabajos revelan cómo las crisis alimentarias afectan de manera desigual a distintos sectores sociales y cómo en contextos de escasez se ponen en juego relaciones de poder, mecanismos de control y estrategias cotidianas de sobrevivencia. Al estudiar la alimentación desde esta perspectiva, Virginia amplió nuestra comprensión de la vida social en tiempos de crisis y dejó una huella duradera en la historia social y antropológica de la alimentación. Pero si hay algo que considero central destacar hoy es su labor docente. A lo largo de su trayectoria, Virginia ha acompañado a generaciones de estudiantes con una generosidad poco común. Lejos de las relaciones jerárquicas o verticales, su apuesta ha sido trabajar de la mano, abrir espacios, generar oportunidades y fomentar el pensamiento crítico. Yo soy un ejemplo de ello y por eso este reconocimiento tiene para mí un significado muy especial. El legado de Virginia no solo se mide en libros, proyectos o cargos institucionales, está presente en las personas que formó, en los equipos que impulsó y en los campos de estudio que ayuda a consolidar. Como bien han señalado algunos colegas, Virginia García Costa nos ha enseñado a investigar desastres. Y yo añadiría algo más, nos ha enseñado a hacerlo con rigor académico, con sensibilidad y con una profunda responsabilidad ética y social. Querida Virginia, muchas gracias por tu trabajo, por tu generosidad, por el camino que abriste para tantas y tantos de nosotros.
Gracias por mostrarnos que cada desastre es una oportunidad para aprender, para investigar y para transformar realidades. Y es un honor acompañarte hoy en este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Lindas palabras, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, pero un momento te vengo. Bueno, pues ahora toca el turno de América Molina. América, colega de aquí del Ciesar, es historiadora por la ENA, doctora en historia por el Colegio de México, profesora, investigadora, miembro del SNI, nivel 2, nivel 3, ¿verdad? Autora del libro Guerra, Tifo y Cerco Sanitario en la Ciudad de México, 1911-1917. Un otoño mortal en 1918, la pandemia de influenza y sus efectos en la población joven de México, con Lourdes Márquez Morfín. Sus recientes libros se titulan Sobrevivencia, Salud y Pobreza Infantil en la Ciudad de México, 1914-1920, La Beneficencia Pública en tiempos del gobierno de Carranza, publicó en 223 Ciesas, Historia mínima de las epidemias en México, por el Colegio de México en 2024. El proyecto de investigación actual en América se titula Los desastres de la guerra, sitio, hambre y enfermedad, la salud y los hospitales militares en México, 1862-1874. Gracias, América, y adelante. Bueno, pues un gusto estar este día. Bueno, la tengo difícil, muy difícil, ¿no? De comentar algo sobre la obra de Virginia. Margarita, muchísimas gracias. Saludos a los colegas que están conectados, a los que están aquí, a la familia, a María querida. Y bueno, yo voy a tratar de comentar sobre, bueno, Virginia ya nos presentó algo muy amplio, ¿no? María, Jorge Alonso también, de decir algo diferente, sobre todo enfocado un poco más en ella como profesora cuando la conocí, y en las líneas de investigación que ha marcado y en mi propia formación en este tema de los desastres. Bueno, yo conocí a Virginia García Costa en 1987, 2 años atrás. Había ocurrido el sismo de 1985, un pues acontecimiento disruptivo para los que no habían nacido, pues generó todo un debate, no solamente la conmoción en la ciudad, sino en las mismas ciencias sociales. Aquí en ciencias, bueno, ya se había llevado a cabo, aquí hay unos autores de la cama a la calle y demás, de hacer estas cronologías, ¿no? Sobre los sismos. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo dirigía nuestro querido Juan Manuel Pérez Ceballos, querido colega, que en paz descanse, y es cuando conozco a Virginia, nos lleva a este proyecto que llevaba a cabo, que llevaban en Ciesas, para hacer esta cronología sobre los desastres. Es cuando yo conozco a Virginia y me gustaría mucho, bueno, aquí se ha hablado, pero sí me pareció importante traer esta obra. Claro que si yo trajera todo lo de Virginia, pues no cabía, son miles de libros, ¿no? En este proyecto, Historia de los Sismos, es donde yo conozco a Virginia y participo. Yo creo que hay un aspecto muy importante. Como se han comentado, ella es formadora de grupos de trabajo y de investigación. Gracias, yo tenía una formación que yo iba a un tema diferente. Entonces, una querida compañera, Irene Márquez, y yo entramos a este proyecto y la idea era, pues, indagar en miles de fuentes de información. Era la prensa, era el archivo, diferentes fuentes, que eso fue un aprendizaje para nosotros. A partir de ahí, bueno, ya cambiamos el tema de tesis y Virginia dirige mi tesis de licenciatura. De manera muy generosa, en su casa, a veces se me quiebra la voz, no, porque hay una vez que se quiebra la voz. Bueno, en su casa, ella leyendo partes del capítulo, yo trabajaba periodo colonial, me fui al siglo XIX, y en su casa muy linda, siempre con tecito y galletitas, sus niños chiquitos aquí presentes, y José Manuel, que creo que está a distancia, bueno, ella leía con atención cada uno de los avances
pues ahí está, bueno, esta parte que quiero hablar es parte no solamente de experiencia, sino la parte académica, que es lo que también nos interesa. Bueno, el impacto de los sismos provocó un shock a nivel social. A diferencia del estudio de una epidemia, que es a lo que me he dedicado yo en especial, digo, de este trabajo, los sismos no son anunciados, como lo sé en la Virginia, generan una disrupción social inmediata. Este momento de coyuntura es captado en las investigaciones de Virginia, pero bajo una perspectiva de explicar este momento como un proceso y de larga duración. Eso es un aspecto muy difícil, porque nosotros cuando íbamos a los archivos, no había, excepto en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde estaba este ramo Historia de Temblores, ¿te acuerdas? Entonces ahí, pero no necesariamente, y era la visión gubernamental, la información que aparece en los archivos. Entonces Virginia, con su formación teórica importante, este acercamiento con la antropología siempre era no solamente el trabajo histórico minucioso, sino siempre era crear una explicación teórica, ¿no? Sobre un fenómeno, claro que no había, tener mucho cuidado de no extrapolar, ¿no? Modelos o conceptos que son contemporáneos a sociedades, pues, de antiguo régimen o del pasado. Entonces, el estudio, creo, de ella en su formación que nos ha detallado en este el lindo homenaje que se le está haciendo, es parte de la formación de ella, de esta relación entre la historia y la antropología. Virginia no solamente nos dirige las tesis a mi compañía, a mi querida amiga Irene Márquez y yo en estos dos sismos, uno de 1800 que está aquí en este volumen, y ella siempre muy preocupada por el aspecto de leer literatura de otros países, ¿no? Empezamos a leer a Hewitt, ¿no? Sobre los desastres y la conceptualización. Y yo creo que me parece esto un aspecto importantísimo de su obra, ¿no? Otro tema que no lo abordó es el estudio de las mentalidades. Principalmente ella tiene esa influencia de la Escuela de los Anales de Rodin, de su profesor, de Enrique Florestano, y la formación con la antropología, que ella tiene ese aspecto sobre estos procesos de ver estos fenómenos como momentos de coyuntura, de ruptura y de larga duración. Yo creo que esto es un aspecto muy, muy importante. En este segundo volumen que ella tiene un capítulo muy lindo sobre la interpretación científica de los sismos, porque ella, bueno, ella tiene esta parte histórica, toda su trayectoria, pero también teórica. Y entonces indagó en diferentes aspectos y tiene aquí un capítulo muy lindo. Bueno, de esto quisiera destacar, es la labor de ella de coordinar libros colectivos, de coordinar, bueno, este es uno, ¿no? Mariana más, bueno, este es uno de estos, no sé cuántos más hubo después, pero ella, bueno, el libro, quiero referirme a Historia de los Sismos, no sé si voy porque ella tenía un guión, pero bueno, está bellamente ilustrado, tiene glifos preciosos de Teleriano Sonriensis, hechos por tu padre, Sí. muy lindos. Sí, nada, es una belleza. Tiene un índice analítico donde están los sismos, por eso cuando los sismólogos vieron esta obra, pues entonces maravilla, porque precisamente que estas obras no queden nada más en nuestro gremio, sino que pasen y que sean útiles para los sismólogos, para los meteorólogos, que ya me referiría al otro trabajo. Entonces ella ilustra, bueno, se lleva a cabo esta cronología importantísima que muchos de aquí han empleado, y de ahí viene pues toda esta cantidad de información. Sin duda, acompañar y aprender en un proyecto tan importante que trajo tantos estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, éramos bastantes, pues nos formó, ¿no? Y entonces, el libro, bueno, pues es muy importante, de ahí, bueno, ya derivó el segundo, y yo creo que ya María lo refirió y lo refirió también Virginia. Otro aspecto que me parece muy relevante de su obra es el estudio de la alimentación en el México prehispánico y colonial. Y ese análisis, bueno, ya que comenté, histórico, antropológico de los sismos desde una perspectiva comparada y larga duración. No por nada, yo creo que Virginia no se queda centrada a una zona, sino siempre tiene esa perspectiva amplia, comparativa, como es su formación como antropóloga, ¿no?
Del mismo modo, bueno, ya lo han comentado, sus aportes en la historia del clima, los desastres agrícolas, los tornados, los huracanes, desastres y epidemias. ¿Qué ocurría? Que este enfoque interdisciplinario y colaborativo con geofísicos y especialistas en ciencias de la atmósfera, que ya comentó, en un entorno cada vez más amenazado por el cambio climático, por los sismos, los desastres y epidemias, es fundamental pues la obra científica de Virginia García y su enfoque social, antropológico, histórico, y lo que está haciendo ahora sobre el tema de las epidemias, ¿no? Como un desastre. El análisis de las fluctuaciones climáticas y los precios del trigo, este es el derivado, como lo ha comentado ella, este es el otro volumen importante, que es una obra fundamental. Quienes estamos de ahí, bueno, yo también fue una obra que consulta, que participé, y de ahí fue fundamental para una cuestión que era, que venía de analizar esta situación de las variaciones climáticas y las epidemias, de los precios del trigo que ya había trabajado, de los precios del maíz y las epidemias. La obra, bueno, así también es muy lindamente ilustrada, porque además hace libros bonitos, ¿no? Con sus índices, ¿no? Tiene imágenes que, bueno, acá están también, ¿no? Entonces, de estos glifos, y bueno, tiene el índice analítico y toponímico, que es muy importante para precisamente investigar. Para mí fue fundamental este trabajo para otras investigaciones. Bueno, yo terminé el sismo, estudié los sismos y me fui al Colegio de México. Y ahí, bueno, trabajé el Matlazáhuac, ¿no? Del cual, pues hice. Y esta obra, pues me sirvió mucho también, ¿no? Porque estaba en digamos, cada vez que yo quiero regresar a estos temas, ahora ya estoy en el verano, pues recurro a esta obra, ¿no? A esta obra que me sirve mucho para ver esta relación, ¿no? Entre las epidemias. Eso yo eso, bueno, sí, pero bueno, el equipo de trabajo fue muy importante. Bueno, ella es impulsora, bueno, de estas obras. El análisis de las fluctuaciones climáticas y los precios del trigo, ella lo comenta. Creo que esto es un trabajo muy importante de la obra de Virginia, porque como ella ya lo había comentado, existía precios del maíz. Y esta era la reconstrucción, que es otro vertiente de sus trabajos, de la historia económica, ¿no? Y la historia de las coyunturas y de los procesos de los movimientos seculares y demás. Bueno, todo por lo que ya nos habías comentado y la influencia de Enrique Flores Cano. Entonces, el tema de la metodología. Esto es otro aspecto importante que quisiera enfatizar en su obra, que es la búsqueda en diversos archivos, la formación de grupos de jóvenes investigadores que escudriñan en el impacto de estos fenómenos, que no es fácil. Digamos, no siempre aparece un ramo documental, pero aquí está la labor de encontrar estos fenómenos y de analizarlos, interpretarlos desde una perspectiva de que vaya más de la coyuntura. Y Virginia lo señala, que el desastre como una acumulación de vulnerabilidades, como un proceso. Entonces, bueno, son desabasto de alimentos, hambre, epidemias, también toda la reflexión que hay de escasez, crisis. Y bueno, las cronologías, como ya había comentado, este de desastres enriquece otras cronologías que ya existían, como la de Charles Gibson, la de Florescano, la de Elsa Malvido, Luz María Espinosa, pero aquí lo importante era porque venían como las fechas, ¿no? Era una cronología así. Aquí la importancia era ver el documento a partir de la investigación de un equipo, porque es un equipo de trabajo todo, y además del apoyo pues, de CONACYT, no sé cuántos apoyos hay para poder hacer estas labores, que es muy importante, sino solamente ver y extraer de la búsqueda de muchos archivos el contenido, la parte importante. Y entonces, bueno, la cantidad de archivos que están en estas dos obras, pues es impresionante y ver más allá que es una información valiosísima, ¿no? De todas las personas que yo ya dedicada en otros temas sobre la historia de las epidemias, pues siempre refieren a este importante trabajo. Me parece muy importante dentro, porque yo creo que Virginia no para.
¿no? Ya te vas a jubilar, pero no vas a parar, vas a seguir con este tema. Y aquí hablaste de un aspecto importante, que es las epidemias y el cambio climático. Yo creo que este es un tema y el antropoceno, ¿no? Que está señalando. Porque lo que yo estoy, bueno, trabajando, todavía, yo estoy trabajando ahorita el tema de la guerra, pero todavía le pedí, ¿no? Te pedí algunos aspectos que me sobre el tema de la guerra y me recomendaste varios trabajos que cité, pero yo creo que esta es una vertiente muy importante porque es relacionar que nosotros que estudiamos epidemias, no solamente con el aspecto médico, que a mí me gusta, que yo lo trabajo, con el aspecto demográfico, que a nada, porque estudio una epidemia, la quiero cuantificar, en la respuesta de las autoridades, del gobierno, de todas las personas, de todas las instancias involucradas y todo lo que comenté, sino esta relación y que de algún modo en este libro está, ¿no? Sobre yo lo veo y lo vuelvo a consultar y veo, pues está el cambio y la inundación, la seca, la sequía, la falta de lluvias, o viene alguna epidemia. Entonces, esto me parece que es una vertiente muy importante de tus investigaciones sobre la parte ambiental y enfocarse en esto en una nueva perspectiva de investigación, ¿no? Más adelante. Y me pareció extraordinario esto que están, bueno, que están, colabora Raimundo, el doctor Padilla y María aquí, sobre esta obra de COVID, porque después de la COVID, la anterior es la influenza de 1918, no se tenía que la COVID no quede en el olvido, ¿no quedó? Y eso es una labor que ustedes van a trabajar, que no quede en el olvido, y esto es muy importante, porque, bueno, Virginia es incansable, ¿no? Es incansable. Bueno, eso es lo que quisiera enfatizar. Sus aportes en la historia del clima, desastres agrícolas, tornados, huracanes, desastres y epidemias que ya han señalado, el enfoque interdisciplinario, colaborativo, con geofísicos, meteorólogos. Bueno, ya no voy a enfatizar más en lo que ella ya comentó. Y como yo había comentado, pues no tengo más que las investigaciones sobre vulnerabilidades acumuladas, me parece muy importante. La pobreza, conceptualizar el desastre como un proceso. Los desastres no son naturales, son resultados de vulnerabilidades persistentes, de lo cual leímos mucho, de malas políticas, del olvido, como había comentado, el desastre, de la falta de continuación, de otro aspecto que me parece fundamental de la cultura de la prevención, ¿no? Que lo habíamos comentado. La obra de Virginia es una gran contribución al respecto. Bueno, Virginia se jubila a nuevas generaciones. Esperemos que esta importante línea de investigación pues, persista aquí en Ciesas, que se incorporen jóvenes investigadores con nuevos inputs, con nuevas metodologías. Y no me queda más que agradecer infinitamente a Virginia por sus investigaciones, por su actitud siempre generosa y por enseñarme pues tanto. Muchas gracias. Un honor. Pues bueno, ahora viene el turno del doctor Andrés Fábregas, que tuvo la atención de mandarme una breve biografía, al cual voy a dar lectura. El doctor Andrés Fábregas Puig nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de febrero de 1945. Cursó sus primeros estudios y la escuela preparatoria en su ciudad natal. En 1965 ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, situada en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. En ese recinto académico cursó la carrera de Etnología y la especialidad en Etnohistoria. Se graduó en 1969 con una tesis que le dirigió Guillermo Bonfil Batalla. Continuó sus estudios en la Escuela de Graduados de la Universidad Iberoamericana, fundada por Ángel Paler y su esposa Carmen Piqueira. Estudió esa parte del posgrado bajo la dirección de Ángel Paler. En 1972 y verano de 1973, estudió becado en el Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Nueva York bajo la dirección de Pedro Carrasco.
Finalmente, se graduó de doctor en antropología en el programa de Encina Ciesas, fundado por Ángel Paler. Ha sido maestro de antropología en universidades mexicanas y del extranjero. Ha reconocido la influencia de Ángel Paler, Guillermo Bonfil, Phil Began y Pedro Armillas principalmente, así como su cercanía con Lawrence Prader. Es SNI-3 y Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, otorgado por Claxo. Es Premio Chiapas en Ciencias Sociales. Ha publicado profusamente y fundado instituciones como el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas y en ese mismo estado la Universidad Intercultural. Actualmente es investigador titular C en CIESAS Occidente, habiendo fundado también el CIESAS del Sureste con sede en Chiapas. Doctor Fábregas, muchas gracias por estar aquí y le damos la palabra. Yo digo que no es tan Pues el agradecido soy yo y pero la cosa es que ahorita además me siento como pavo real, muy orgulloso de haber tenido el privilegio de haberle enseñado Pero antropología tengo una pregunta, ¿tú tienes a los una actos persona. precarios? Interrumpir un segundo porque se está escuchando una voz que interfiere. Por favor, ¿le puedes dar uno a Gama junto con la engargoladora metálica? Puedes Es el plantearlo. micrófono de Estela Cortés. Pues no sé. Una disculpa, doctor Fábregas, continuamos. No hay cuidado. Sí, decía que me siento como pavo real, porque estoy orgulloso por haber tenido el privilegio de enseñarle antropología a una persona tan brillante como Virginia García. Y me resta muy poco que decir porque tanto Jorge Alonso como la propia Virginia, María y América han hecho un excelente repaso, reflexión sobre su obra. Y la pieza oratoria que nos leyó Virginia es una muestra de mucha inteligencia y de cómo ha hecho un trabajo muy consciente, sabiendo lo que quiere y valorando lo que ha encontrado. Y eso es algo que tenemos que celebrar. Quiero decirles que conocí a Virginia en la Universidad Iberoamericana cuando ésta estaba situada en aquella famosa Avenida de las Torres. Venía yo del movimiento estudiantil de 1968, junto con compañeros como Britzi Bowen, José Lameiras, Victoria Novello, y habíamos sido pues clasificados como no gratos para trabajar en las instituciones públicas del Estado. Incluso pues no tardaron en correr de la Escuela de Antropología Guillermo Bonfil. De manera que Paler, que era nuestro guía, nuestro mentor, incluso el que decidía en cierto sentido nuestras vidas, ¿no? Hasta con quién nos íbamos a casar, nos decía Paler. Sí. Me dijo, pues vénganse aquí a la Ibero. Y recuerdo la plática con él en su departamento, allá donde vivía él en la Ciudad de México, y que yo le contesté, pero ¿cómo le voy a ir a enseñar a la burguesía si toda mi vida he protestado en contra de ella? ¿No? Y luego le digo, ¿cómo voy a estar con los jesuitas si tú mismo nos has dicho que el espíritu jesuítico es terrible? Entonces para él me dijo, pues mira, vas a conocer a gente muy interesante en la Universidad Iberoamericana. Y ya después hablamos sobre tus problemas de enseñarle o no antropología a la burguesía. Gracias a ese consejo de Palermo, pues entré a la Ibero porque además pues no había de otra. Y no me arrepiento, le tengo un gran cariño a la Iberoamericana y un gran agradecimiento a Palermo y a los jesuitas porque nos recibieron con los brazos abiertos. De inmediato me dieron un nombramiento de profesor de cátedra, con lo cual pues,
podía subsistir, pero además nos becaron a todos para estudiar, empezar a estudiar el posgrado en lo que se llamaba la Escuela de Graduados, que había sido fundada por el propio Palermo y por su esposa, Carmen Viqueira. Y es en ese contexto que conocí a Virginia García porque empecé a dar clases de introducción a la antropología social. Eh, Virginia tomaba apuntes muy cuidadosos. Recuerdo sus cuadernos de apuntes eran sumamente cuidadosos, apuntaba, pues era hasta peligroso porque apuntaba todo lo que uno decía. Peligroso. Y lo, y lo hacía además hasta con llamadas de pie de página, ¿no? Sobre lo que ella iba pensando de los apuntes que iba recibiendo. Se leía todos los libros que uno le decía. Y además teníamos un contexto muy interesante en la Ibero, que era la cafetería. La cafetería que era el aula libre del aula. La cafetería en donde podíamos hablar con mucha mayor libertad sin sentir pues la presión de que estábamos en un aula universitaria. Y creo yo que esas pláticas de cafetería fueron sumamente interesantes y ahí estaba también Virginia escuchando a Palermo, todos éramos alumnos de Ángel Palermo. Fue una época en que nos enseñamos entre nosotros mismos, un momento en que discutíamos en grupo lo que era la antropología y lo que estábamos haciendo. Era un contexto en donde la amistad era el don más apreciado, eh, en donde las ligas emocionales se confundían con el intercambio de las ideas y con el estudio conjunto de los grandes pensadores de la antropología. Yo aprendí muchísimo en la cafetería, pues con alumnos, platicando con alumnas. Además, era mayoritaria la cantidad de alumnas que de alumnos en la Ibero. Eh, en ese contexto que les estoy platicando, un buen día, Palermo me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer de tesis de doctorado? Yo acababa de regresar de Stony Brook porque él también me lo indicó. Yo, según mis planes, era gastarme 2, 3 años en Stony Brook. Ando. Un día recibí una carta de Palermo en donde él me decía, ya basta de tanto gringo, tienes que regresar porque vamos a dar una escuela un programa de doctorado en el CISINA y quiero que seas de la primera generación. Entonces yo no dudé ni un minuto en decirle a Carrasco que muchas gracias por todo y me regresé a México. Efectivamente, Palermo había fundado, aparte de la Escuela de Graduados en la Iberoamericana, el programa de doctorado en CISINA, ahora CIESAS. Y en ese contexto, conversando, recuerdo que era en la oficina que él tenía en la Ibero, me dijo, ¿qué vas a hacer como tesis de doctorado? Y le dije, pues me voy a Chiapas para estudiar a mis paisanos, seguir la tradición tan mexicana de estudiarnos a nosotros mismos, en lugar de cruzar el Atlántico y ver otras sociedades. Entonces me dijo Palermo, pero pues en Chiapas seguramente vas a querer estudiar algún pueblo indígena. Digo, pues sí, a los Zoques, que son entre los que me crié. Y entonces me dice Palermo, pues no, porque todo el mundo está escribiendo sobre los indígenas y tenemos que ampliar los horizontes de la antropología. Y entonces me contó una historia que se las voy a relatar, muchos de ustedes ya la conocen. Me dice Palermo, mira, te voy a contar que un día veníamos en auto con Eric Wolf, bajando desde los Estados Unidos, penetrando a México, y llegamos a una ciudad que se llama Lagos de Moreno.
pero era un domingo. Estacionamos el auto en la plaza y nos dimos cuenta que había un gran movimiento alrededor de la iglesia. La gente entraba y salía. Y le dimos una vuelta a la ciudad y nos quedamos asombrados de que era una ciudad muy española, con sus plazas, sus calles. Y bueno, se nos ocurrió la idea de que a lo mejor era una ciudad frontera con el Bajío. A Palermo y a Wolf les interesaba mucho el Bajío, o si era parte del Bajío. Y dimos con la razón de que no teníamos más información sobre esa ciudad. Y entonces regresaron a donde estaba el auto, pero se encontraron con una tragedia para un antropólogo. Las llantas estaban ponchadas y ninguno de ellos tenía ninguna idea de cómo se cambiaba una llanta, ni qué cosa era una llave cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, se pusieron a buscar un taller y muy pronto se encontraron con un habitante de Lagos de Moreno que les dijo, pero ustedes no saben que hoy es domingo. El domingo no se trabaja, el domingo se va a misa. Así que hasta mañana van a poder encontrar quién les cambie las llantas. Y tuvieron que quedarse a dormir en un hotel que se llama París, que todavía existe en Lagos de Moreno, en plena plaza. Y al lado de ese París había un bar. Y ahí entraron los dos. Ambos no eran tomadores, ¿eh? Palermo pasaba de la segunda cerveza. Y Wolf, pues era igual. Tenían ese, tenían ese refrán de que no menos de uno, pero no más de dos. Y entonces siempre se quedaban en la segunda tanda. Y estando allí en ese bar, pues según Palermo, pues platicaron más a fondo sobre la importancia de la ciudad. Y entonces Palermo me dijo, ¿por qué no continúas tú esa plática? ¿Por qué no continúas tú esa conversación? Dijo, a ver, ¿qué cosa me estás sugiriendo? Pues te estoy sugiriendo que te vayas a los Altos de Jalisco. Bueno, yo había visto los Altos de Jalisco en el cine, en Tuxtla Gutiérrez, en el matiné, los charros cantando. Y luego salíamos del cine Alameda, que así se llamaba, el único cine que había en la Tuxtla Gutiérrez, en donde nací. Pero era un México totalmente distinto al que habíamos visto en la pantalla, ¿no? Hasta el castellano era diferente. Pero le dije a Palermo, bueno, pues es un buen reto, me voy a los Altos de Jalisco. Digo, sí, pero no te vas a ir solo, me dijo Palermo. Ah, no, 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 te vas a llevar estudiantes de la Ibero para que hagan sus tesis. Dije, Ángel, yo nunca he dirigido tesis. Bueno, me dijo, pues en algún momento hay que empezar, ¿verdad? Y dije, bueno, pues está bien. ¿Cómo decirle que no a Ángel Palermo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y se formó un grupo extraordinario. Yo nunca he dejado de dar gracias, pues no digo a Dios porque soy ateo, ¿no? Pero sí a la Virgen porque sí creo en la Virgen. Soy guadalupano de que, de que me haya tocado ese privilegio. Fue un grupo extraordinario de estudiantes, entre los que estaba, por supuesto, Virginia García, y aquí hay dos o tres más que formaron ese prodigioso grupo de los Altos de Jalisco. Y bueno, comenzamos a estudiar. Virginia se quedó en Arandas, me acuerdo muy bien, para estudiar las taconeras. Las taconeras no eran mujeres que bailaban con tacones, sino eran fábricas que hacían tacones para los zapatos. Y ahí se quedó Virginia. Creo que también estaba ahí Tomás Martínez, ¿no? En Arandas, mientras que Leti Gándara, que en paz descanse, se quedaba en San Miguel el Alto. Y nos distribuimos todos. Y yo, pues, tomé el tema de cómo, de contestar la pregunta de cómo se había configurado la región de los Altos de Jalisco. Me tocaba, por supuesto, hacer no solamente la investigación personal, sino andar revisando los diarios de campo
y los textos que iban escribiendo los estudiantes. Y no es porque esté Virginia presente, pero siempre la conversación con ella era muy interesante porque empezó a hurgar en el pasado de la región a través de preguntar sobre de dónde había surgido el oficio de taconeros. Además, descubrió muy pronto los alambiques de tequila de los Camarena y entonces pues nos guiaba hacia allá, ¿no? Hoy, por cierto, Virginia, los Camarenas son un emporio en Jalisco y ya tienen como 20 marcas de tequila, entre ellos uno que te recomiendo que se llama el tequila número 8. Pruébalo, te va a recordar aquellos altos de Jalisco maravillosos que conocimos. Los nietos. Sí. Los nietos ya de los Camarena. Y finalmente Virginia hizo su tesis, la presentó en la Ibero, ya nos lo dijo, y, y inició una carrera muy brillante. ¿Cómo no va uno a sentirse orondo de haber contribuido en algo, aunque sea con un granito de arena, en la formación de una antropóloga que le ha dado tanto al país, que ha dedicado su vida a eso con una honestidad encomiable, que ha construido junto con sus compañeros, compañeras, sus colegas, una gran institución. Fue una gran directora del CIESAS. Tuvo la generosidad de nombrarme miembro de la comisión que revisaba anualmente las tareas del CIESAS. Y quiero decirles, aunque no debía de decirlo, que yo iba allí para cuidar a Virginia, es decir, que esas intrigas que siempre hay en la academia, pues que no la tocaran, ¿no? Me sentí muy satisfecho y además conocí a gente tan interesante como Gustavo Lins Ribeiro, con quienes somos casi hermanos. Así que te tengo mucho que agradecer, Virginia, eh, y además te deseo mucha felicidad porque te la mereces en este nuevo camino que inicias. Muchas gracias por lo que has hecho, muchas gracias por tu cariño, muchas gracias porque eres una gran persona y gracias porque le has dado a la antropología mexicana un sello latinoamericanista, un sello crítico, un sello que nos enaltece a todos. Muchas gracias por haberme invitado y que pasen un excelente día porque hoy es un día histórico. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y bueno, pues es momento de darle la palabra al público presente. ¿Quisieran hacer algún comentario, alguna anécdota? Adelante, Gustavo. ¿Me paro? Sí, por favor. Para que Bueno. si quieres, para que te vean en línea. Con permiso. Voy a ser muy breve. Nunca crean en un profesor que diga eso. ¿Está bien? A ver, es que te tiene para que te ahí, Ahí. ya te veo. Hola, queridos colegas. Hermano Andrés. Mire, qué rico este ritual de celebrar la vida de una colega, ¿no? Yo solo quisiera subrayar una cosa, que es la Virginia política, ¿no? Que creo que faltó enfatizar esto. Virginia tiene calidades políticas muy impresionantes que demostró muy claramente durante su dirección general aquí en el CIESAS, una capacidad de articulación, de sensibilidad y de construcción de redes que difícilmente se encuentra, porque los académicos nos creemos seres muy especiales, que además de investigadores, profesores, también somos administradores, pero muchos son pésimos administradores y esa es la verdad. No es el caso de Virginia, porque además
de tener calidades básicamente de administración en el sentido duro de la palabra, agrega esto el lado político. Y creo que fue por este medio que ha posibilitado generar tantas alianzas, no solo en México, pero también en otros países de América Latina, en especial con Brasil, por esa casualidad de que va a Brasilia y con Manuel nos conocimos desde siempre, entonces desde ese entonces nos hicimos amigos, mi carnalito. Y, y esto, nada más que enfatizar esta habilidad política de Virginia, que no es fácil de encontrar y que ha tenido un impacto muy grande en la institución y en la antropología latinoamericana por todo lo que ha podido generar. Gracias. Gracias. Si me permiten, yo quisiera hacer un comentario personal. Sí, adelante, Bueno, doctora. entonces, etimológica y culturalmente existe un vínculo entre recordar y el corazón, obviamente. Porque recordar es volver a pasar por el corazón lo vivido. Desde este pulso íntimo quisiera participar, no al estilo de un recuento protocolario, sino como una cartografía afectiva de una relación que a lo largo de décadas ha sabido entrelazar amistad profunda y profesionalismo con una lógica rizomática múltiple. Vuelven primero a mi mente las tertulias en su casa con ella y con Manuel, su marido, cuando en los años 70 se movían con mucha inestabilidad y un tiempo que obligaba a pensar con urgencia. Aquellas noches no eran simples reuniones, eran espacios de lectura del presente donde la coyuntura se desmenuzaba con rigor, pero también con una confianza que permitía disentir sin fracturar ningún vínculo. Entre libros subrayados, café compartido, discusiones prolongadas, se fue tejiendo una complicidad crítica que con el tiempo se volvió una forma de estar en el mundo académico. Recuerdo con nitidez la lectura de su tesis de licenciatura que hizo con Andrés y que recuerda a Andrés. Desde entonces se advertía en Virginia una combinación poco común: solidez empírica, finura interpretativa y una sensibilidad territorial que escapaba a las simplificaciones. Aquel trabajo temprano anunciaba a una investigadora que más tarde contribuiría de manera decisiva al desarrollo de la antropología mexicana. La formación del sindicato del CIESAS en los 80 nos encontró hombro con hombro en una etapa particularmente intensa. No fueron tiempos tersos. Hubo tensiones institucionales, debates arduos, momentos en que parecía más fácil retroceder que insistir. Estar a su lado en ese proceso permitió constatar una de sus cualidades más firmes: la capacidad de sostener convicciones sin romper los hilos del diálogo. Y ahí, una vez más, la amistad y el compromiso institucional se institucionalizaron sin jerarquías. También regresan a mi mente las conversaciones con Rubén Aguilar en el inicio del siglo XXI, cuando se abría la posibilidad de que en el CIESAS quedara al frente alguien surgido de su propio núcleo y con su propia trayectoria. Y finalmente fue Virginia quien asumió esa responsabilidad, lo cual no fue una casualidad, fue un trabajo político, como ya se ha dicho. Fue el reconocimiento de una trayectoria construida con constancia y de una confianza ganada en el trabajo cotidiano. Como directora, su labor fue clave para fortalecer la institución. Siempre estaba con iniciativas y con impulsos para que las aguas se movieran. Amplió horizontes de investigación
y cuidó con discreción la vida académica colectiva. Guardo un reconocimiento especial por el momento en que me encomendó estar al frente de la revista Desacatos. Más que un nombramiento, fue un acto de confianza plena. Me otorgó libertad real para dinamizar la revista, abrirla a nuevas discusiones, experimentar con sus registros. Y esa libertad no era retórica, se ejercía en los hechos y por eso mismo permitió que la revista encontrara nuevas energías y públicos. La memoria se vuelve más honda cuando llegan los años de la década del 2010, cuando mi vida estuvo en grave riesgo. En esos momentos liminares donde la fragilidad se vuelve tangible, Virginia estuvo presente y me apoyó, sin estridencias ni gestos para la galería, pero con una cercanía firme, sostuvo la perspectiva. Hay acompañamientos que no se olvidan porque se inscriben en la zona más vulnerable de la existencia. Más adelante su impulso fue decisivo para que yo fuera reconocido entre los primeros profesores eméritos del CIESAS. Y este gesto tuvo un significado especial que excede lo institucional. Y con el tiempo también pude participar para que ella recibiera con pleno fundamento ese mismo reconocimiento. Y en esta reciprocidad se expresa una ética compartida, la de saber cuándo reconocer al otro y cómo hacerlo. Entre todos los motivos de gratitud, hay uno que ocupa un lugar especial que ya se ha dicho y que lo quisiera repetir, que es la creación de la cátedra a la que yo decía que le pusieran otro nombre y Virginia insistió que le pusieran mi nombre y finalmente fue un acierto. Y allí se ve la mirada estratégica de Virginia, fortalecer personas para fortalecer instituciones. Y a estas alturas del camino compartido, quiero detenerme un momento para decir gracias, con la conciencia de que la gratitud en labores como las nuestras no es un gesto rutinario ni una fórmula de cortesía. Es más bien un acto que adquiere relieve en ciertos momentos decisivos cuando se vuelve necesario reconocer lo que se ha construido en común. Gracias, Virginia, por las trayectorias entrelazadas, por la confianza sostenida en el tiempo y por esa forma tuya de acompañar con suma generosidad. En un oficio donde con frecuencia se privilegia la crítica y con razón, la gratitud lúcida se vuelve también una forma de rigor y de justicia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Pues si no hay más intervenciones, pues ahora vamos a cerrar esta parte, pero vamos a continuar con un convivio más cálido, bueno, no más cálido porque este ha sido demasiado cálido, pero vamos a continuar con esta calidez en un convivio, pero me gustaría decirle a Virginia que este reconocimiento que ha recibido, pues no pretende clausurar una trayectoria, sino reconocer una presencia intelectual que ha marcado profundamente nuestra comunidad académica. A lo largo de todas las intervenciones que hemos escuchado, no solo hemos hoy escuchado sobre una obra sólida y rigurosa, sino también la huella formativa, institucional y humana que has dejado en el CIESAS y en la antropología mexicana. Entonces, pues a nombre de CIESAS Ciudad de México y de CIESAS de todas las sedes, te agradecemos tu generosidad intelectual, tu compromiso con la investigación y tu capacidad de construir comunidad académica. También gracias a todos los que estuvieron presentes por sus palabras y a todas y a todos por acompañarnos en estos momentos tan significativos. Y bueno, pues con esto damos por concluida la parte formal de este reconocimiento. Y bueno, los invitamos ahora a compartir un convivio que hemos preparado con mucho cariño para seguir celebrando, conversando y acompañándonos.
Mm.